La humanidad vive un momento muy especial con todo esto del neoliberalismo, del consumismo, todo esto que nos venden por todos lados, que ya empieza a resquebrajarse porque realmente ese no es el futuro del mundo, por lo menos así lo veo yo. El universitario tiene que formarse agregándole toda esa formación social para que entienda que su tarea no termina en lo específico. Hay un compromiso social para tratar de que a través del esfuerzo de ese hombre que tuvo la suerte de llegar a la universidad, tuvo la suerte de llegar a una formación terciaria, contribuya a que la sociedad sea cada vez mejor, sea cada vez más solidaria. Volvimos a... Bueno, ¿qué invitados tenemos hoy? Bueno, ahí veíamos un video de Favaloro y por eso invitamos a nuestro... Que ya vino. A nuestro, hoy tenemos repitentes. Figurita repetida. Hoy tenemos repitentes y tenemos a Manuel Fonseca. Él es médico, especialista en medicina general, familiar, docente de... Un montón de cosas sos. ¿Crees que las lea todas? No, ¿o te da vergüenza? Claro. No. Lo importante es que... no se escucha el micrófono de Manu, chicos. Hola. Acérquenle el de mano o pónganle otro de estos así. Ay, pobre, qué incómodo. ¿Ahí se escucha? Ahí está. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Me oyen? ¿Me ¿Lo oyen? escuchan? A ver el chat, ¿lo oyen? Jimmy, ¿se escucha? Hola. Nadie responde. ¿Ahí sí? Ahora sí. Perfecto, buenísimo. Bueno, Manu, Bueno. muchísimas gracias por venir. No, gracias por invitar. ¿Todo bien? No, por favor. Yo pedí que lo quiero a Fonseca porque pasó lo de Favaloro. Muy bien. Querías hablar de Favaloro. Podemos hablar de todo, pero bueno, al cumplirse los 25 años de la muerte de Favaloro, creo que me parece una buena excusa para... no es solamente hablar de él, sino hablar en general de lo que deja Favaloro y que nos cuentes vos un poquito porque me dijeron que sabes mucho sobre Favaloro. No. Especialistas me dijeron que sabe mucho. A ver, es una persona que me genera mucha atracción, su historia, su legado, la vigencia de las cosas que planteaba. Para mí Favaloro es un héroe nacional. Con sus contradicciones, Como todos los como héroes. todo ser humano, y con sus genialidades. No soy un especialista en Favaloro. Traje para mostrarle, para también la gente y aprovechar para difundir. Este libro se llama Recuerdos de un médico rural. Es autobiográfico. Sí. Él lo escribió Sí, él. este se llama De la Pampa a Estados Unidos. O sea, yo le recomiendo a la Era gente que le pampeano, interesa que lo lea. Es el primero sobre su historia de médico rural y el segundo sobre su formación en Estados Unidos. Bien. Las fuentes de información que yo tengo de él son sus autobiografías, la multiplicidad de entrevistas que dio y que todos pueden ver, Sí. su otro legado o su otro testimonio escrito, que son algunos fragmentos de sus cartas antes de Sí. suicidarse. 7 cartas escribió él. Y un doctor que es muy amigo de mi familia, el doctor Dulbeco, que también falleció hace poquito tristemente, que es uno de los tantos discípulos que Favaloro formó y que trabajó con él. Le mando un saludo a Paloma, su hija, en la Fundación Favaloro durante muchos años, que es la parte que yo tengo más humana, más cercana de su vivencia. Esas son las formas que yo tengo de aproximarme a la figura Favaloro. Seguramente haya otras. Vi que te hicieron críticas en tus redes al respecto de eso. Es que no pensé que se iba a armar tanto revuelo. Me parece que sí, que si quieren hacemos un repaso de algunas Sí, cosas sí. de su vida. O sea, él nace en La Plata, en la ciudad de La Plata, Sí. es platense, en el barrio del Mondongo. Es un barrio, para los que no conocen, obrero, se llama Mondongo porque ahí trabajaban muchas personas que trabajan en los frigoríficos cerca de la ciudad. En el barrio en una punta del barrio está el Hospital San Martín, que es el hospital más grande de la provincia de Buenos Aires. En la otra punta la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata, donde él estudió. Esos dos lugares son sus lugares de formación de grado. Sí. Todo esto en un radio de pocas cuadras. Claro, estaba destinado. Y frente el bosque donde está la cancha del Lobo, que él era tripero también. ¿Ah, O sea, sí? toda su formación inicial está ahí. Él desde muy chico tiene en sus autobiografías, en su relato, una predisposición al sacrificio, al esfuerzo, a ser el mejor en sus palabras, cosa que yo valoro mucho, porque se notaba que el tipo no lo decía desde una perspectiva
individualista y competitiva mal. O sea, yo rescato la competencia como un buen valor en el sentido de Hacernos mejores. hacer lo mejor posible y sentir la gratitud de que dejaste todo tu mejor esfuerzo para hacer algo, lo que sea. Lo que sea. En el caso de él, ser médico, pero puede ser cualquier otra cosa. No para mear al que está al lado y competir No, desde claro. lo malo, sino para, según sus propias palabras, favorecer la posibilidad de que sus pacientes se curen, porque Claro. otra de las cosas, además del sacrificio y el esfuerzo que él tenía, era una centralidad muy grande de los seres humanos con los que trabajaba. O sea, es una marca distintiva de toda su trayectoria, que él ponía en el centro que el único privilegiado era el paciente. Claro. El único privilegiado era el paciente. No el universitario, no el médico, no la clínica, no el superespecialista, el paciente. Claro. Se forma en La Plata y se va a trabajar recién recibido Sí. a Jacinto Arauz, que es un pueblo de la provincia de La Pampa, que queda cerquita, si lo ponen en el mapa, cerquita del límite suroeste de la provincia de Buenos Aires y cerca del límite norte de la provincia de Río Negro. Es un pueblo hoy muy pequeño, en ese momento casi un paraje rural. Y para un viaje para suplantar al único médico que tenía la zona por 2 o 3 meses, se termina quedando a vivir 12 años en el lugar. En una casa vieja monta una clínica, arranca muy despacito armando el quirófano y imagínense, Ella era cirujano. él era médico, Sí. con una fuerte formación quirúrgica durante su formación de grado, con mucha vinculación con la cátedra de cirugía de la facultad y con cirujanos que eran eminencias en esa época. Él se gradúa en el año 49. No hace la residencia como formalmente nosotros la conocemos en cirugía ahora, pero era ya un muy buen cirujano cuando se va Claro. a Jacinto Arauz. Y hace una obra muy importante desde lo quirúrgico, porque él monta un quirófano y arma la clínica en un lugar donde no había nada. Imaginen las distancias y las rutas en ese momento. Había que ir a Bahía Blanca, a un montón de Claro. lugares, se morían en el camino los pacientes. Una obra muy importante de lo quirúrgico y una obra muy importante desde lo social. Claro. Por eso él también es reconocido como un médico social. Él forma a las comadronas, que son las personas que acompañan en los partos a las mujeres, y forma a las maestras rurales en cuestiones preventivas, Sí. higiénicas, de prevención de las enfermedades infecciosas, reduce la mortalidad infantil, la mortalidad materna en la zona, o sea, hace una obra sanitaria local, de escala pequeña, ¿no? Sí. Pero muy importante, y se enraiza con su patria, o sea, en esos atardeceres de La Pampa, en esos largos caminos a curar a los peones, en esa vida que tiene ese ritmo en el interior, se enraiza con su patria. Cosa que es muy importante y que uno reivindica para la formación de los actuales médicos. Sería muy importante que todos los que nos graduamos de médicos y otras disciplinas hagamos una experiencia, no digo de 12 años, pero un añito en un paraje rural, un añito en un barrio popular, un año en un pueblo del interior, para conocer, para palpitar, para sentir la realidad de nuestro país. ¿Por qué es muy importante esto? ¿Por qué? Porque Favaloro se va después. Sí. Luego de 12 años dice, bueno, mi obra está cumplida acá, ya cumplí un rol, ya formé gente, siente que está para más, y se va a la Cleveland Clinic A en Cleveland. Estados Unidos a formarse como cardiocirujano. Bien. ¿Sabes qué? Justo que Sí. nombrás a Cleveland y lo del médico rural, estaba antes de ayer, viendo un video donde él decía que a él no le gustaban los elogios, pero que el mayor elogio que tuvo fue cuando en Cleveland, como uno de los jefes de cirugía, le dice, ustedes creen que están ante un cardiólogo y ante un cirujano excepcional, pero en realidad ustedes acá están ante un médico rural. Y él dijo que esa era como el mayor elogio que alguien le podía hacer. Reconocimiento. Yo te diría, lo que lo hace mundialmente conocido a Favaloro es la técnica del bypass quirúrgico. Claro. Sí. Que para los que no saben es sencillamente no existía, ¿no? Pero Puente. sencillamente explicado, poner una vena, sacarle una vena de otra parte del cuerpo, ponerla en la parte proximal de una arteria que está tapada por grasa, para decirlo en criollo, y coserla en la parte distal, ¿Como un puentecito? como poner un tubo paralelo a la tubería originaria, Ok. y que la sangre vuelva a
perfundir se llama, a llegar al corazón para que evitar los infartos. Claro. Él hace esa técnica, se hace mundialmente conocido, la desarrolla en Estados Unidos, va a Europa, va a Inglaterra, van cirujanos de toda Europa a aprender con él, pero yo te diría eso no es lo más importante de su legado. No, claro. Que es un poco, creo que lo mismo que estás diciendo vos. Lo más importante de su legado es que el tipo, en la genialidad que tenía los valores que tenía. Claro. De hecho, él dice, sin falsa modestia, yo hice mi parte, o sea, se me ocurrió esto, lo hice, pero lo pude hacer porque había un equipo, o sea, que estaba estudiando las enfermedades de las arterias coronarias hace mucho tiempo, porque había gente talentosa, se rodeaba de gente talentosa, eso no es muy común tampoco, ¿no? De los líderes que se animen a rodearse de gente talentosa, que la cuestione, que la... Y de pasar también ese legado. Y dice otra cosa, que es, claro, yo no quiero que me recuerden como un cirujano, quiero que me recuerden como un maestro, como un docente, que es en parte la decisión que lo lleva a volver. O sea, repasando, él se gradúa, se forman en la Universidad de La Plata y en el Hospital San Martín de La Plata, se va a hacer la experiencia de médico rural, se va a Estados Unidos a los 39 años, grande. O sea, ya con una edad de médico consolidado, hacer para el R1, decimos nosotros, hacer el chepibe en una clínica de Estados Unidos, donde lo... ¿Qué es R1? R1 es como el residente que recién entra en la formación. Año, claro. Con algunas cosas muy pintorescas de la historia, él es migrante, es discriminado por su DACA, por una parte de la Cleveland Clinic, y alojado y abrazado por otra parte. Él menciona 2 o 3 cirujanos humanistas que lo reciben, cosa que tiene mucha actualidad para el debate de nuestro país, a la inversa, ¿no? Y luego de 10 años y desarrollar toda la técnica del bypass y todo eso, dice, bueno, ahora yo, mi tarea, otra vez lo mismo, yo ya acá hice lo que tenía que hacer, armé equipos, dejé un legado, mi tarea es hacer un centro de cirugía cardíaca en Argentina, que no solo opere, sino que también haga docencia y también haga investigación. La Fundación Favaloro. Y ahí se pega la vuelta. Claro. Y eso termina siendo la Fundación Favaloro. Bien. Es esto de la competencia que decís, ¿no? Como que siga compitiendo con él mismo. Como, bueno, hice esto, ahora sigo para esto, mismo, ahora sigo para esto. Por eso es un héroe, porque claro, Favaloro se sacrifica por su comunidad, se sacrifica por su entorno. Dejándolo cómodo para meterse en... El tipo lo dice, yo dejé $2 millones por año libre de impuestos, me vine acá a pelearme. Y con un Estado que con un estado de las cosas que era la Argentina de los 80 y los 90, con un estado de las cosas en un tema que era el tema de salud, que es la corrupción de la corrupción, porque ser corrupto en el tema de la salud, ser corrupto con los padecimientos de las personas, a mi juicio es doble corrupción. Sí. La peor de las corrupciones. La peor de todo, y el tipo lleva adelante su obra. Hace la fundación, forma a un montón de profesionales muy buenos, como yo mencioné el doctor Dulbeco, pero otros de excelencia, pero lo que decimos, a la hora de gestionar él, conseguir los fondos, lograr que la fundación sea viable económicamente, lidiar con las obras sociales y las prepagas y todo ese despelote, hay muchas entrevistas en donde él está visiblemente afectado por la situación, donde él, sin ningún tipo de diagonales, va al centro de la cuestión, donde él critica a sus propios colegas que le cobran de más a las obras sociales para sobrefacturar, critica a los colegas que se pasan comisiones por derivarse de los pacientes, critica la corrupción de las obras sociales. Hay una entrevista que es muy conocida, que él dice, yo ando con un saco viejo, con la media suela gastada de mis zapatos, porque acá todos nos tenemos que sacrificar. Y dice algo muy importante, que no se sacrifiquen solo los de abajo. O sea, claro, otra más de Favaloro. Él tiene una mirada social y política de los temas. No es un genio quirúrgico aislado de su tiempo. De hecho, cosa que tampoco es muy conocida, él es un interesado de la historia.
y la historia latinoamericana. Escribe libros sobre el encuentro de Bolívar y San Martín Defensor de Artigas. Defensor de Artigas, crítico del neoliberalismo y, bueno, ese es Favaloro en los 90 y esa es la Argentina de los 90, que no pudo estar a la altura de uno de sus héroes como Favaloro, que como decíamos, siendo el Messi de la medicina, el Maradona de la medicina, elige volver a su país en una edad que todavía tiene toda la vida por delante. Él está 30 años en Argentina, en un momento teniendo todas las posibilidades para hacer una vida cómoda y de prestigio, a venir acá al barro, a meterse en el barro y a pelearla, y que tiene un legado que tiene una vigencia total, por lo menos para la Argentina que estamos viviendo, que es la Argentina de Milei, que no arrancó con Milei, que por lo menos desde el lado de la salud es qué está haciendo cada uno de los profesionales de la salud con esto que está planteando Favaloro, que tiene más vigencia que nunca. El bypass se hace en todo el mundo, además. O sea, es algo que es reconocido en todo el mundo. Sí, y después de eso vinieron otros avances. Sí, claro. Pero la operación que creó, perdón, esto es ignorante total. Él creó esa operación, eso que vos nos contabas, que se une una vena con la otra. ¿Eso se sigue haciendo? ¿O se remodeló, por así decirlo? Otra cosa por la cual es importante para mí. Sí. Él, sabiendo de sus capacidades y su genialidad, no se va a un tema súper especial, súper raro, para ser un genio de la última especialidad rarísima. Sí. O sea, un tema que es el clima de época de ese momento. Nosotros pasamos de un perfil epidemiológico a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que era que la gente se moría de infecciones, claro, a que aparezcan los estudios complementarios, los antibióticos, las vacunas, y la gente empieza a vivir más tiempo. Producto de eso. Cambia el perfil epidemiológico, decimos. Entonces, como vive más tiempo, aparecen otras enfermedades. ¿Cuáles son esas otras? Dos grandes grupos. Los tumores, los cánceres, y las enfermedades cardiovasculares. Wow. Entonces, el infarto, para decirlo mal y pronto, o los accidentes cerebrovasculares. Entonces, Favaloro se va a estudiar y a ser bueno en lo que era, en un tema que estaba muy en boga, que eran las enfermedades coronarias, las enfermedades cardiovasculares. Luego de eso, con el tiempo, empezaron a aparecer un montón de otras técnicas que con medicamentos, decimos nosotros, pueden resolver casi de la misma manera lo que él hacía de forma quirúrgica, aunque se siga haciendo en algunos casos, pero justamente eso es lo importante de su legado, que él se suma a un equipo, mejora las capacidades de ese equipo y forma gente para que eso se replique, reivindicando el rol del Estado, porque él tiene pasajes de sus libros, de sus entrevistas, que dice esto lo tiene que planificar el Estado, esto lo tiene que coordinar el Estado. Si el Estado se corre, van a aparecer los intereses privados. Nosotros queremos que el privado sea parte, pero si no se controla, va a aparecer. Es muy crítico él, por ejemplo, de las conferencias pagadas por las industrias farmacéuticas. Justamente cuando empiezan a aparecer los medicamentos que desarman, por decirlo, desarman los trombos, desarman la grasa que está dentro de las coronarias, y él advirtiendo, bueno, esto tiene muchos avances, pero también tiene sus costados malos, sus daños en la salud, hay que también decirlo, denuncia el lobby que hacen las empresas farmacológicas sobre los médicos para promocionar los nuevos fármacos sin decirle a los pacientes y al conjunto de la sociedad, mira que esto tiene estas cosas. También tiene lo malo. Entonces la vigencia de lo de Favaloro es total. Sí, porque una época que encima que se encrudeció mucho de esas cosas, ¿no? El negocio de la salud, la corrupción dentro de la salud, como siento que son cosas que lejos de mejorarse. Y fíjate la vigencia del debate con los temas de agenda de hoy. Eso te iba a decir, hay algo que hablamos del legado de Favaloro. Pasa. Dios. Y vos, Manu, como médico y como docente, Juan Grabois habla mucho esto de la perspectiva heroica y la crisis del compromiso comunitario que hay en este tiempo, que tiene que ver mucho con esto que estamos hablando. ¿Vos cómo lo ves dentro de lo que son las comunidades de salud, de la salud pública? ¿Cómo venís viendo esto de la perspectiva heroica? Que es un poco lo que transmite el legado. Lo veo como un problema grave. Favaloro era un médico integral, además de todo. O sea, él te atendía y el único interés que tenía era que vos estés bien.
Si para eso tenía que operarte, te operaba. Si te tenía que atender tu parto, te atendía tu parto. Si ¿entendés? No, lo primero era el paciente. Después vino toda esta cosa de la sobretecnificación. Yo soy médico generalista, entonces no quiero ir a hacer una guardia al hospital porque no me corresponde, porque soy generalista. El clínico tiene que estar en la sala de internación y si le pedí que vaya al primer nivel, no, porque me corresponde estar. El pediatra que se pelea con la ginecóloga por no sé qué. ¿Pero es una cuestión de egos también? No, o sea, mis colegas son un fenómeno, la mayoría, digo, es la formación que recibimos y es la fragmentación y la tecnificación de la formación de la medicina, pero de casi todas las disciplinas, cada vez abordando problemas más chicos y más especializados y perdiendo la perspectiva humana de, en este caso, nuestros pacientes, pero si uno lo aplica a otras disciplinas, es fácilmente aplicable. Sumado a una situación, en el caso nuestro, que es la intervención y el lobby de toda la cantidad de dinero que hay en el mundo de la enfermedad. El tema de la plata. Yo hace poco me enteré de algo muy grave. Perdón, para no ser tan autocrítico, también a una situación de malas condiciones laborales que obligan a tener muchos trabajos, a que ya no existe más eso de que vos tenés un trabajo en un hospital y podés vivir de eso, entonces atender bien a tus pacientes, trabajar bien ahí y todo, sino que tenés que tener 3 o 4 laburos para, si tenés una familia, sostenerla. Todas cosas que hacen a que se pierda el centro de la cuestión. ¿Cuál es el centro de la cuestión? Paciente. El paciente. El paciente, la comunidad. Sea muy difícil sostener eso. Entonces, lo que uno dice es... tiene que estar el paciente en el medio. Eso no significa no pelear por nuestras condiciones de trabajo, pero el hilo argumental debería de ser: nosotros queremos tener mejores condiciones laborales para poder bien atender a los pacientes, y el principal problema que tenemos no son nuestras condiciones laborales, sino que estamos atendiendo mal a los pacientes porque tenemos malas condiciones. Aunque parezca un juego de palabras, lo que está en el centro, lo que debería estar en el centro, a mi juicio, y obvio, por eso también lo de Juan, lo de Grabois y todo, es... lo que le ha sentido a nuestro trabajo es poder garantizar el derecho a la salud de la comunidad. Entonces nosotros nos vamos a realizar como médicos, como profesionales, en tanto en cuanto podamos hacer eso. Lo vamos a poder hacer mejor si tenemos mejores condiciones laborales. Total. Pero no podemos poner delante del principal tema el segundo. No podemos poner nuestras condiciones laborales por delante de lo primero. Sí. Van de la mano, pero es un tema de jerarquización y de centralidad. De hecho, esto es una perspectiva filosófica y espiritual. Humanista. Pero también yo creo que desde una perspectiva súper pragmática es mejor pelear con la comunidad. Y nosotros hemos tenido, en mi experiencia personal, muchas experiencias de pelea conjunta, en donde nosotros como profesionales peleamos por la mejoría de las condiciones de vida de la comunidad, por ejemplo, la integración suburbana de un barrio, porque pase el colectivo, porque lo que fuere de ese barrio, porque saquen el basural de la esquina, y al mismo tiempo la comunidad nos apoya en nuestras reivindicaciones laborales. Nos han pasado muchas veces de esa sinergia en el combate, que es beneficiosa. O sea que lo primero sería una mirada humanista, que es: yo soy médico por este motivo. Pero también la segunda, si querés, es una mirada pragmática, es unir fuerzas. Me hablé mucho. No, que me estaba pensando en esto del factor plata. Sí. Dentro de la salud, que yo me enteré, gracias a Dios nunca tuve que operarme ni nada, pero sí me enteré hace poco de que hay médicos que te cobran, que te dicen: sí, vos tenés tu prepaga carísima, plan 8.010, pero si querés a los mejores cirujanos tenés que pagar $6.000. Yo me quedé... No sabía. No, yo tampoco. No, pero tenían que hacer no sé cuántas cosas en el corazón a una persona y le cobraron $6.000 aparte, porque si querés al mejor, que es el jefe de cirugía de no sé dónde, $6.000. Digo, voy a juntar $6.000 porque, qué sé yo, ¿viste? Digo, es lo que yo pienso siempre: nunca nadie va al médico porque se siente bien. Entonces la desigualdad de poder que hay ahí, en que vos sos una persona enferma y hay otro que te puede curar, eso es abuso de poder. Sí. Es abuso de poder. Es muy grave. Sí, y un poco también como el sistema te va llevando cada vez más a este modelo más de mercantilista de la salud, cuando estamos hablando de salud, no estamos hablando de otro tipo de Lo que pasa es que a veces hablamos de salud y estamos hablando de enfermedad. Claro. Si uno habla de salud y el Estado pone plata en eso, no es un gasto, ¿no? Es una inversión. Claro. Porque un pueblo sano es más barato.
a la larga. Si vos te das una política preventiva para que vos evitar que vos dentro de 10 años tengas diabetes, vos dentro de 10 años tengas hipertensión, yo dentro de tenga otra enfermedad, yo prevengo, me ahorro plata. Claro. Una mirada económica de la situación. Pero al mismo tiempo, la enfermedad es un negocio muy rentable. Es un negocio muy rentable. Hay que curarlo sí o sí. O sea, va a tener que ocurrir sí o sí eso. Por un montón de cosas que es mejor tratar con medicamentos, estos tratamientos crónicamente a las personas que estén sanas y que se curen. Y también porque a veces metemos adentro del tema salud cuestiones que o son enfermedad o es hotelería médica, cuestiones estéticas, cuestiones... O sea, vos entrás en una página de las prepagas. No tengo que andar haciendo nada en contra de las prepagas, es lo que ellas ponen en sus páginas. Y el plan 350 es una determinada cosa, el 450 no sé qué, y después empieza un momento que más una cirugía estética por año, más 2 cirugías estéticas por año, más... Es verdad, sí, claro, te incluye, es como agrandar tu combo por... Agrandar tu combo por... No tengo nada en contra de eso, pero eso saca plata de otro lado. Claro, esa plata tiene que estar en prevención y en promoción de la salud. O sea, todo el tema de salud de alguna forma pesca en la misma pecera. Que es una pecera grande, son 10 puntos del Producto Bruto del país, o sea, es mucha plata. Pero si se va a cirugías estéticas, a medicamentos y enfermedades, a medicamentos carísimos que a veces tienen evidencia científica y otras veces no, no va a prevenir y a promover, la cuenta no cierra. El problema son las falencias, o sea, donde no está llegando la plata y que está depositada en estas cosas. Donde no está y que además a la actualidad que el presidente diga el mejor sistema de salud es el privado y la campaña presidencial sea vamos a tener vouchers de la salud que todavía no aparecieron y todos vamos a tener... No, todavía no, estamos esperando. Y eso va a resolver todos los problemas. Y que diga medias verdades de los reales problemas del sistema de salud que son evidentes para vender espejitos de colores de la respuesta y que después los propios dueños de la prepaga salgan a decir, no, miren, nosotros le vamos a dar respuesta al 10 o 15% de la población que es la que puede pagar por esto. Del resto háganse cargo ustedes. Y bueno, todavía no encontramos cuál es la propuesta por fuera de romper lo que funciona bien y de transferir recursos al sector privado, cuál es la propuesta para que los argentinos estemos mejor. Contanos un poco, se lo estoy viendo acá. Sí, justo de todos estos temas están, esta es la parte... Ahí va. Esta es la parte... Tenemos el flyer para que se vea bien. ¿Por qué salud? De chivo, está, que es... Todos estos temas intentamos conversarlos. ¿Dónde lo pueden conseguir? Este libro lo pueden conseguir por la editorial Prometeo, que tiene envío a domicilio, o en todas las librerías del país desde la semana que viene, me parece. ¿Todavía no salió? Ya salió, pero bueno, tiene su tiempo. Todavía no se la presentación oficial, por así decirlo, es el miércoles de la semana que viene. Ah, mira. ¿Tenemos? Ahí ya hay un cosito. Por ahí anda dando vueltas. Okay, cosito. Ahí está, porque salud. Dice flyer. Y el libro es sobre estos temas que estamos llegando justamente ahora. En La Plata. En La Plata es la presentación. ¿Vos sos de La Plata? Yo soy nacido en Río Negro, ahí muy cerquita de Jacinto Arauz, donde trabajó Favaloro, en un pueblo, una ciudad llamada Río Colorado, muy hermosa, que se van para Bariloche o para abajo, pasan por ahí. Y la gente pasa o se queda dormido un rato y sigue, pero es un muy lindo lugar para quedarse 2 o 3 días, sobre todo en primavera-verano. Se lo recomiendo. Full chivo de la última parte. De repente. Full chivo. Turismo interno. Pero vivo hace mucho tiempo, desde el 2007 en La Plata. Fui a estudiar, también a vivir ahí en el barrio Mondongo y me recibí, ya me quedé ahí, mi familia ahí. ¿Y qué, o sea, todos estos temas que hablamos están ahí? ¿Cuál fue, por qué decidiste escribir este libro? Por distintas cosas. Primero porque soy docente y me daba cuenta que había que generar insumos un poco más agradables a la lectura, sobre todo estos temas que son medio un plomazo para la mayoría de los futuros médicos, que les gusta más la cuestión biomédica más clásica. Y porque uno conoce experiencias llenas de ternura, llenas de compromiso, heroicas, al fin y al cabo, en distintos planos del sistema de salud, solo que eso después no logra cuajar en un proyecto nacional. Pero existen. De hecho, las conversaciones son con
el Seba Sánchez, que tiene la experiencia de todos los dispositivos de abordaje de las personas con problemas de consumo comunitario, con un genetista de también mucho reconocimiento internacional que desarrolló el índice de abuelidad, que es el índice que nos permite reconocer a los nietos, con Nicolás Crepla, que es el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, con Nati Saracho, que fue promotora de salud antes de ser diputada, Claro. con docentes de la facultad que me formaron a mí, con sindicalistas del tema de la salud, gente valiosa que hace cosas muy buenas en sumar su rango de acción, y que yo creo que desde ahí hay que partir escuchando, haciendo un ejercicio de la escucha, porque que es lo más difícil en esta época, escuchando, aprendiendo y también plasmando, y bueno, también tiene textos de características más sanitarias, más duras, donde producto de un montón de conversaciones con compañeros y compañeras, fuimos construyendo nuestra caracterización de los principales problemas del sistema de salud y de eventuales propuestas que podríamos tener para mejorarlos. Con los prólogos de Juan Grabois, que, o sea, no va a haber lucha por el derecho a la salud sin lucha política. Entonces, el que más lucha, uno de los prólogos, no, tampoco va a haber para mí proyecto sanitario. Nosotros trabajamos mucho con los compañeros de la Fundación por el Desarrollo Humano Integral en el capítulo de salud, en todo este tipo de propuestas. Tampoco va a haber derecho a la salud sin una propuesta más o menos seria, planificada y proyectada en el tiempo, que tiene su dimensión académica, pero tiene también su dimensión de otros tipos de saberes. Entonces, entre los saberes y la política, el tema de la salud, para que tenga viabilidad. Si solo tienes saberes, por ahí es... O sea, el libro lo puede leer todo el mundo, no es solo para médicos. Recontra, sí. Eso es importante. Sí. Bueno. Y además hay una búsqueda de que los temas... O sea, es muy importante que se hable de salud Sí. en los canales de stream, en la política. Vamos a hacer un programa especial de salud mental. Sí, pero no hay que discutir salud mental sola. No, pero estaría bueno porque, estaría bueno, pero... porque algo que decía Johnny también, que tiene que ver, que es muy, yo lo separo, digo, primero porque soy paciente, pero de que es muy difícil, porque hay algo que cuando no se ve físicamente es muy desestimado, el dolor que uno puede sentir. Hay mucho maltrato médico. Y está bueno que empecemos a hablar de salud, obvio, en general, pero que le demos más lugar en los canales, en los programas. Yo tuve la misma interpretación que cuando vinimos que estaba Juan. Sí. El tema tiene mucha importancia en la vida cotidiana de todos, porque todos tenemos un problema de salud, o un pariente con un problema de salud, o un amigo, lo que fuere. Y esa importancia cotidiana no está reflejada en el tiempo que ocupa en la agenda. No. De la agenda mediática ni la agenda política. Y eso tiene distintas interpretaciones. A mi juicio, las más importantes son que la gente cree que es un tema de médicos, que no lo puede hablar cualquiera. Claro. Eso está mal. Todos podemos hablar de salud. De hecho, el libro busca un poco es conversar con gente del ámbito, pero no del ámbito, los problemas de salud. Tiene otra explicación, que es que hay algo que dicen los detractores de todas estas ideas, que es verdad, que es que los políticos, las personas con una posición acomodada, o los que tienen lugar en la agenda, también los periodistas, puede ser, no se atienden en el sistema público, eso es verdad. Resuelven, capaz les cuesta igual, porque tampoco es estar en Disney y tener una prepaga o una obra social. Pero por H o por B, una facilidad, teniendo la posibilidad económica, resolves. Sí. Eso es verdad. Entonces, como no padeces el problema, no te parece un problema tan grave. Y después también errores propios de las personas que nos dedicamos al tema, de no poder traducirlo a una cosa más amigable para la discusión más general. Entonces se combinan distintos factores que hacen que no esté muy, en general, ni en la agenda de las campañas, ni en la agenda política en general, ni en los medios. O si está como para venderte un medicamento, o para... Sí, propaganda. Para propaganda. Así que yo la parte agradezco. más de la lucha del financiamiento, de cómo es otro aspecto, como no se profundiza en las problemáticas de salud, sino más hablar de financiaron el área de salud, como que claro, no hay son tanto, importantísimas hablar. El paciente no queda nunca en el centro de la escena. Claro, ni siquiera en esos aspectos que tiene buenas intenciones esa difusión, está abordado desde un lugar más de la lógica del paciente. Totalmente de acuerdo, es así. Bueno, hagan un programa de salud un programa directamente entero, de salud. Después le buscamos un nombre. Discasta está buenísimo, le podemos buscar algún juego de palabras. Ayudamos a Johnny, es un fenómeno, sí. Claro, Jinetes de la Salud.
podría ser. Sí, bueno, vamos a ir cambiando el nombre a medida que hacemos programas especiales. Bueno. Pero bueno, Manuel, gracias por venir otra vez más. Muchas gracias. Así que compren el libro, vayan a La Plata a la presentación y hablen de salud entre sus amigos, entre sus familias, ¿no? ¿En La Plata es el miércoles? ¿A qué hora? En La Plata es el miércoles a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Meridiano Quinto. Es un centro cultural muy bonito. Está en una estación que era una estación de trenes, muy conocido ahí en la ciudad. Y la idea después es hacer otras presentaciones en distintos lugares, justamente para esto, para conversar, discutir, debatir. La propuesta un poco es esa y que sirva para, desde distintos puntos de vista, encontrarle un poco el agujero al mate de todos estos problemas y transformarlo en propuestas también, que es un poco el desafío, que no queden ni en es un disparador. Es un disparador para mejores propuestas para el futuro. Buenísimo. Bueno, gracias por venir. Gracias. Y cuando quieras